nuevamente, al no ser miembro de esta comisión, pero al ser un diputado de la Nación, creía oportuno y he participado de reuniones anteriores de la misma. La verdad que quiero partir de conceptos más amplios para ir a conceptos más particulares. Primero, cuando se hizo la presentación de este proyecto, se nos hablaba de una reforma política, la cual en este predictamen que anda circulando y el proyecto en sí dista mucho de ser una reforma política. En todo caso, puede ser una reforma electoral. Y no es una cuestión meramente semántica, sino que tiene que ver con el fin de la discusión. Se ha planteado en la comisión, presidente, estimados compañeros y colegas, algunas, y lo he planteado personalmente, algunas preguntas y algunas consultas que hacían en cuanto a esta metodología del voto electrónico. Y también se hizo algunas consultas con respecto a algunos puntos en particular en cuanto a este proyecto. La verdad, señor presidente, en el mundo el tema del voto electrónico viene en un claro retroceso en cuanto a la aplicación en diferentes lugares en el mundo. Y no comparto con lo que dijo el diputado que hizo uso de la palabra en cuanto, por ejemplo, al fallo de la Corte Suprema de Alemania, porque lo que hace referencia a la Corte Suprema de Alemania es que el pueblo no puede controlar el proceso de la votación y el recuento de los votos. Este tema tampoco está saldado en este proyecto de ley, porque para poder participar o para poder que el pueblo ejerza un control, uno tiene que ser un ingeniero en sistema, cuanto mínimo. Es decir, la función de nuestros fiscales que nos daban la garantía a través de la firma de un telegrama en papel de los resultados electorales, la verdad que vamos a tener que todas las fuerzas políticas buscar 90.000, más o menos 90.000 ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas que nos puedan garantizar que este proceso refleje la voluntad popular. Segundo, señor presidente, acá se ha escuchado hablar de fraude y vuelvo a hacerle una consulta que le hicimos el mismo día que se presentó este proyecto. Que nos planteen desde el año 1983 hasta la fecha la cantidad de denuncias en la justicia de proceso o de hecho fraudulento en un proceso electoral. No existe. Hablan de que este proyecto es para mejorar el tema de que no haya robo de boletas. Existen los avances informáticos, le puedo asegurar, y esto lo pueden buscarlo en cualquier lado, consultarlo a un ingeniero, ver los avances en el mundo, a donde lo que se está haciendo es perfeccionarlo. Con un simple dispositivo, uno puede inhabilitar el chip que tiene la boleta. También puede inhabilitar el chip que tiene la máquina, la computadora que va a emitir ese voto electrónico. Hablan del famoso voto en cadena. Estamos discutiendo una ley, no sabemos ni qué sistema operativo, ni qué software, ni siquiera ni qué empresa o qué metodología se va a utilizar, porque acá el proyecto de ley dice que ni siquiera cómo se va a contratar. Puede ser bajo el régimen de contratación de la Administración Nacional o puede producirse por un convenio con una universidad pública o organismo público. Se planteó en la discusión, es decir, nosotros vamos a aprobar, convertir en media sanción, y cuando vengan las famosas máquinas podemos tener un sistema como se ha probado ya con los informáticos de fácil lectura a través de un smartphone y poder perfeccionar el voto cadena, hacerlo infalible. Y la verdad que eso va en desmedro de aquellos que menos poder tienen económico, los que menos capacidad que tienen en cuanto a estructuras políticas y demás. También, señor presidente, se ha puesto en duda, pero no puede ser, esta pregunta no puede ser contestada por la simple razón de que no sabemos ni qué sistema va a tener este voto electrónico. En cuanto un chip tiene un número de trazabilidad, el chip puede ser leído a la distancia, un chip informático puede permitirse que se viole uno de los principios generales que estableció la reforma del año 1912, que fue la reforma de la ley Sáenz Peña, en perder el secreto del sufragio. Y ahí quiero decir algo que escuché a una diputada
del bloque oficial, diciendo que estábamos votando una ley, teníamos que votar o aspirar a votar una ley de reforma electoral que durara 100 años. Estamos haciendo un fetichismo de la tecnología. Lo que hace 3 años era tecnología de punta, ya hoy ya es tecnología obsoleta y dentro de 10 años va a ser totalmente en desuso. Es decir, esta reforma electoral es meramente una cuestión de coyuntura, es una cuestión meramente de fetichismo informático y uno de los fundamentos que se dice es que la población se desespera por esperar 3 o 4 o 5 horas un resultado electoral. O que se tarda mucho tiempo en hacer colas. Yo le voy a dar un ejemplo, señor presidente, estimado colega. En un pueblo de la provincia de Tucumán, sobre 10.000 votantes, había 1.000 candidatos. Obviamente que esto es un proceso electoral complejo, pero acá no había que modificar el sistema electoral, hay que modificar el tema de las cláusulas de los partidos políticos, fortalecer los partidos políticos, hablar del financiamiento de los partidos políticos. Hablar de los financiamientos del partido político. Porque si no, llueven ONG, llueven empresarios, llueven fundaciones y financian la política. La verdad que hay que discutir el financiamiento de los partidos políticos y el funcionamiento de los mismos. Que el Estado debe tutelarlo, la Constitución establece que los partidos políticos son el pilar fundamental de la democracia. Vuelvo a avanzar en algunas preguntas que obviamente siguen sin tener respuesta porque no tenemos ni siquiera idea de qué vamos a autorizar al Poder Ejecutivo a contratar. Con una auditoría, año 2017, estamos ya en octubre del 2016, vamos a ir a unas elecciones, la verdad, terrorífica. Pero vuelvo sobre lo que le estaba diciendo. Hablamos de que tiene que ser ágil y rápido los conocimientos porque los diarios tienen que publicar quién ganó la elección antes de las 12 de la noche donde se cierran las editoriales. Yo la verdad, señor presidente, vengo de una familia de militantes políticos. Me he sumado a la lucha política, me he afiliado a mi partido, al Partido Justicialista, a los 16 años, como establece la Carta Orgánica de mi partido. Soy peronista. Formo parte del Frente para la Victoria y a mí me enseñaron como principio de educación cívica, creo que en primer año de la escuela secundaria, que en ningún momento, en ninguna parte, me hablaban de que el voto tenía que ser, que los conocimientos, de los resultados tenían que ser rápidos, que el ciudadano tenía que votar en forma rápida, sin hacer cola. Y he escuchado en la comisión hablando que era lo mismo que un cajero automático, que era un cajero automático. Lo hemos escuchado. Bueno, yo quiero que sepan que el cajero automático sabe cuánto sacó, en qué sucursal se sacó, cuánto se sacó, el horario que se sacó. Lo mismo puede pasar exactamente por la intervención de una máquina. Se planteó también de que era para defender el medio ambiente por lo que se producía con respecto a la tala de árboles, a la producción de papel. Se lo dijimos en su momento en la comisión que no era un argumento que nosotros consideramos válido, porque sinceramente el papel es reciclable, primero, y segundo, nadie nos dijo qué van a hacer con las baterías de litio de las 90.000 máquinas, qué van a hacer con los chips que se tendrán que inhabilitar en cada boleto una vez que se produzca el voto, a lo sumo que vamos a seguir votando con el mismo chip. No nos dijeron qué tipo de chip, existen chips que se pueden utilizar en el multivoto. Perdón, diputado, una breve interrupción. Si está la diputada Conti por allí, le aviso que le está sonando el teléfono. Está bien, es una información importante. Gracias, diputado. Es decir, estas cuestiones que nosotros ponemos como duda, y vuelvo a decirlo, no es una cuestión de estar en contra de la tecnología. Formo parte de una generación que convive desde el vamos con la tecnología. Pero creemos que a la hora de elegir un presidente, elegir los representantes del pueblo que van a venir a estas cámaras a legislar, me parece por sobre la calidad de rapidez, por sobre la calidad de la agilidad, tiene que mantenerse los principios de nuestra ley y que se respete bajo todo concepto de la voluntad del pueblo. Nada más, señor presidente.